Bé, bona tarda a tothom, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, darle las gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. El doctor Algara les explicará los ponentes que vamos a tener. Yo, muy sucintamente, voy a explicarles un poco qué es Atris, que es la empresa que les convoca hoy aquí, pero vamos, lo que nos interesa hoy es hablar de la próstata, no de Atris, o sea que voy a intentar ser breve de Atris y que tengamos tiempo para la próstata, ¿no? Empezaré explicando una historia de esta mañana, porque también así contextualizo bien lo que hacemos, ¿no? Esta mañana he estado en el IOA, el Instituto de Oncología Avanzado, este centro que tenemos con Sanitas en Manuel Girona, donde tenemos un Trubin, un acelerador de hipofraccionamiento. Y cuando estaba allí, estaban haciendo un tratamiento de un cáncer de 21 milímetros cerebral, parietal, eso es verdad, de una mujer de 62 años en sesión única. Hoy solo hemos hecho una sesión con esta paciente y no haremos más. Impresiona porque tú ves la lesión en el cerebro, 21 milímetros no es tan pequeño, y la paciente en el equipo, y en 5 minutos el haz de láser de mucha intensidad, claro, ha sido suficiente para poder resolver el tema. Hemos hecho sesiones únicas de metástasis pulmonares, hemos hecho sesiones únicas de cáncer de vejiga posquirúrgico y después de quimio, sesiones únicas. Digo, empiezo porque esta mañana lo he estado viendo y me he quedado tan impresionado que he pensado, esta tarde empezaré contando esto, porque me parece que no hay nada como ver lo que pasa y la realidad de cómo podemos trabajar con esos equipos tan punteros para poder transmitir la sensación que te da de una mujer que tiene un aneo cerebral del lóbulo parietal de 21 milímetros y en una única sesión se resuelve el tema. Atris es una compañía joven, la creamos hace 6 años. Éramos 40 cuando empezamos, hoy somos 2.500. Estamos en España y estamos en 8 países. Estamos en Chile, en Colombia, en Brasil, en Perú, en México, en Portugal, en España y en Suiza. Ahora pondremos un breve vídeo para que vean un poco dónde estamos. Es una compañía que ahora ya tiene un tamaño relevante y una de las áreas de nuestra actividad es el área oncológica. Nosotros empezamos con diagnóstico de precisión, tenemos laboratorios de anatomía patológica, de molecular, de genética aquí y en Portugal y hacemos mucho diagnóstico de precisión oncológico, mucho. Tenemos también implantes, uno en la Tecnon, encima trabajamos en el Pilar, pero tenemos un gran laboratorio en el centro de Barcelona desde hace tiempo, ya desde el principio de la historia, para hacer diagnóstico de precisión oncológico. Luego entramos en el tema de la radioterapia de single dose o hipofraccionamiento porque nos pareció que era muy innovador, que era lo que nos parecía en un futuro podría hacer que la radioterapia no fuera la tercera terapia de elección, sino que se convirtiera en la primera. Lo que he visto hoy era radiocirugía, no era radioterapia clásica, era radiocirugía. Y nos pareció que en ese momento con Varian, que ahora Siemens, como saben, los Trubin de hipofraccionamiento o de dosis única eran muy innovadores. Estuvimos en Palo Alto, conociendo la compañía, claro, hablando con ellos, y trajimos equipos para aquí. Tenemos uno aquí en Barcelona, otro en Valladolid, instalaremos pronto uno en Madrid, y tenemos en Portugal y tenemos en Suiza. Y nuestra idea es seguir instalando más equipos de estos. Tenemos un acuerdo con la Fundación Champalimaud. La Fundación Champalimaud es un centro de referencia en Lisboa para oncología médica y radioterapia, y tenemos un acuerdo con ellos para trabajar juntos en todo lo concerniente al ámbito de la radioterapia. El director Carlos Greco, que está aquí, es el director de radioterapia de Champalimaud y es también nuestro director de radioterapia, porque vamos a trabajar en red con Champalimaud. Los centros de Atris serán Atris Champalimaud y haremos procesos conjuntos, podremos hacer planificación centralizada de procesos terapéuticos. Formamos a la gente nuestra de radioterapia en Champalimaud
y trabajamos juntos con ellos. Y ha sido una negociación de un acuerdo importante porque nos parecía a nosotros que era bueno también que el conocimiento de Champalimaud lo utilizáramos para que los centros nuestros tuvieran excelencia, lógicamente. Y nos faltaba la oncología médica, no teníamos oncología médica para hacer 360 y por tanto poder ofrecer todo lo que en el mundo de la oncología hay que ofrecer. Y hace unos meses incorporamos la compañía Bienzobas a Atris, que ahora se llamará todo Atris Oncología. Hemos incorporado unos 70 oncólogos y, bueno, y alguna incorporación más que haremos, ¿no? Atris ha crecido mucho porque hemos incorporado muchas compañías durante estos años. Hemos incorporado a 14 compañías. Es una forma de crecer. Nosotros estamos cotizados en bolsa, en el mercado continuo. Eso nos permite, mediante ampliaciones de capital, incorporar compañías al grupo, ¿no? Hemos incorporado 14. Somos líderes en el mundo en el tema de telediagnóstico en lengua española. Nadie hace lo que hacemos nosotros. Hacemos más de 6 millones de informes al año, 200 cada hora. Somos líderes en Chile, en telemedicina, en Colombia y en España. Y en oncología, en estos momentos, tenemos aceleradores de hipofraccionamiento, tenemos muchos oncólogos y tenemos, sobre todo, muy buenos laboratorios aquí de diagnóstico de precisión. Por todo ello, Atris hoy es un actor importante en el mundo de la oncología. Y esta sesión que hacemos hoy, que es la primera de otras que queremos hacer, es básicamente para darles a conocer nuestras capacidades, darles a conocer nuestras posibilidades y colaborar con todos ustedes. Nosotros no estamos vinculados, eso me parece importante dejarlo claro, a ningún grupo hospitalario, ninguno. Trabajamos para todos y con todos. Digo esto porque es verdad que en España en los últimos tiempos se han producido concentraciones de grupos hospitalarios muy relevantes, con fondos de inversión detrás o con grupos industriales detrás, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que somos independientes y trabajamos para todos, para todos. Trabajamos para el Grupo Quirón, para el Grupo Vitas, para el Grupo Sanitas, para los hospitales de Asisa, para Recoletas, para Viamed, para IMED, para todos trabajamos. Y queremos seguir haciéndolo, porque nos parece que nuestra virtud también es poder trabajar para todos. Y trabajamos para el sector público también. Si uno de ustedes va a Ibiza y le hacen una resonancia magnética en Camisas, que es el hospital público del Sistema Balear de Salud de Ibiza, es muy probable que lo informe Atris. Y si van a Mateo Urfila en Mahón, también. Y si van a La Rioja, también trabajamos para el sector público. Y en Valencia también. O sea que nosotros trabajamos para el sector público en parte, para el privado en parte. No nos casamos con un grupo hospitalario. Es verdad que el IOA lo hemos hecho con Sanitas, pero también hacemos con otros grupos otras cosas. O sea, nosotros jugamos muy bien la carta de ser independientes de todos los grupos y trabajar para todos, que es de lo que se trata, ¿no? Por mi parte, nada más. Les voy a pedir solo que nos pasen un vídeo que han preparado de 1 minuto y poco, que pone imágenes a lo que les he dicho. Agradecer su presencia, espero que sea de interés y que pasemos un rato agradable.
solo puntualizar una cuestión que no lo he dicho y lo tenía anotado. Tenemos mucha medicina nuclear y molecular, mucha. Tenemos aquí la doctora Isabel Roca, que es un referente en medicina nuclear y molecular. Tenemos en Oporto y en Braga servicios de medicina nuclear y recientemente hemos llegado a un acuerdo, estamos trabajando con el Pediatric Cancer Center de Sant Joan de Déu, donde la medicina nuclear será también de ATRIS. Y tiene que ver también, lógicamente, porque la medicina nuclear y molecular cada vez tiene más demanda y hemos ido también incorporando centros de medicina nuclear al perímetro de actividad de ATRIS, ¿no? Nada más, doctor Algara. Hola, buenas tardes. Bien, tal como ha dicho el doctor Santiago de Torre, vamos a empezar la sesión científica, esta primera sesión científica organizada por ATRIS, en la que vamos a hablar del cáncer de próstata. Como todos ustedes saben, la radioterapia es, yo casi diría, el pilar fundamental del tratamiento del cáncer de próstata, con permiso de los urólogos. La radioterapia tiene un papel tanto en el estadio precoz, como en el estadio localmente avanzado, como en el avanzado, como incluso en el metastásico, y tanto un papel curativo como también paliativo. Y además, últimamente, este papel curativo, con la llegada de las nuevas técnicas y el concepto de oligometastásico, pues cada vez tiene un papel más importante. Además, hoy, hablando de radioterapia, prácticamente podrán ver todos los tipos de radioterapia que hay. Solo nos quedaría un poquito de hablar de intraoperatoria, porque todo lo demás va a salir. Porque empezaremos hablando de la braquiterapia, tanto la de alta tasa como la de baja tasa, a cargo de un excelente ponente y además todos son amigos míos, así que no lo voy a ir diciendo cada vez. Los tres ponentes son amigos míos. El primero es el doctor Benjamin Guix, que es vicepresidente de Oncología Radioterápica de ATRIS Health y además profesor titular de la Universidad de Barcelona y director médico de IMOR. Y como he dicho, hablará de la braquiterapia tanto de baja tasa como de alta tasa de dosis y el papel que tiene en el cáncer de próstata. Después, Marco Panicci, que es director del servicio del Instituto de Oncología Avanzada, que acabamos de ver con estas fotos tan impresionantes, que nos hablará de la radioterapia externa y la radioterapia, sobre todo hipofraccionada, y las nuevas técnicas de SBRT. Y finalmente, y probablemente aumentando lo que hablaba antes el doctor de Torre, de la precisión, que cada vez tenemos que ser más precisos, pues el doctor Carlo Greco, director de Oncología de ATRIS Health y además director de Oncología Radioterápica del Instituto Champalimau, pues nos hablará de probablemente una de las partes más novedosas en la oncología radioterápica del cáncer de próstata, como es el tratamiento del paciente oligometastásico. Bien, no voy a robar más tiempo a los ponentes, que son los importantes, así que cuando queráis podéis subir y empezar. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todos por haber venido. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Manel. Santiago, también muchísimas gracias por la presentación y bueno, por esta maravillosa oportunidad de poder presentar a todos vosotros pues qué es lo que hacemos y un poquito el por qué lo hacemos. Todo lo que voy a decir muy probablemente lo sabéis de sobras, pero bueno, voy a insistir en las cositas un poco que considero más importantes y más novedosas y más relevantes. Entonces, siempre que hago una presentación o una clase pongo esta diapositiva porque es lo que hemos de intentar recordar de la radioterapia. La radioterapia, el objetivo es curar sin lesionar. Un cáncer se puede curar con cirugía, todos lo sabemos. Un cáncer de laringe, una laringectomía total, y si está cogido a tiempo, muy probablemente el paciente se cure. ¿Pero a qué precio? Pues que ha de tener una traqueostomía, que no se puede duchar por la mañana, lavar la cabeza porque le entra agua en el cuello, no puede nadar en una piscina, ni muchísimo menos en el mar. Entonces siempre hay un precio a pagar. Un cáncer de recto también, si está en estadios precoces, se puede curar con una amputación de Miles y una colostomía, etcétera, etcétera. El tratamiento del cáncer de mama, la mastectomía y tal. Pues bueno, hace años esta tendencia cada vez al tratamiento más conservador, en el cual la radioterapia juega un papel fundamental, pues ha ido a más y algún momento le tenía que llegar al cáncer de próstata, ¿no? Y esto es lo que queremos presentar. Si curamos un paciente que tiene otras
vías terapéuticas para curarse, pues lo que lo tenemos que hacer es que sobre todo mantenga una calidad de vida buena. Si lo curamos pero lo dejamos pobrecito, hecho un desastre o con muchos efectos secundarios, pues quizás no vale la pena hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre hay que curar sin lesionar. Y de aquí viene toda la complejidad de los tratamientos, de los aparatos de radioterapia cada vez más complejos, más sofisticados, pues que nos permiten dar dosis más altas a los tumores, sobre todo con seguridad, ¿eh? Y para tener los mínimos efectos secundarios, pues lo que ha de ser esta dosis es la mínima posible en los tejidos sanos vecinos. Y aquí es donde juega un papel importante la braquiterapia. Entonces, como resumen de la presentación que voy a hacer, hay 4 escenarios posibles donde se aplica la braquiterapia. Los tumores de próstata de bajo riesgo. Otro escenario es los de riesgo intermedio y elevado, que lo hacemos con un boost, ya hablaremos un poquito. Después también otro escenario es cuando hay recaídas de un tumor de próstata, aunque curemos el 80, el 90, el 90 y pico %, hay algún paciente siempre que recae, también le podemos ofrecer una alternativa terapéutica muy buena. Y después ya un tratamiento más novedoso, que hay ensayos clínicos de los cuales participamos, que sería la terapia focal. Vamos un poquito a materia. El cáncer de próstata de bajo riesgo, con esperanza de vida de más de 5 años, en pacientes que tengan buenas condiciones, que tienen el PSA de menos de 10, que se van haciendo un análisis periódico y ves que empieza a subir un poquito el PSA y le hacen pronto una biopsia, tienen un tumor poco agresivo, un Gleason 6, que esté en uno, los 2 lóbulos, pero no, o sea, por nodulitos a palpar en el tacto rectal, que no pase de un T2B. Entonces, ¿qué tratamiento es el ideal para estos? Desde mi punto de vista, también se puede tratar con cirugía, con radioterapia externa. Después del doctor Panicki ya os hablará. Hay un tratamiento, es la braquiterapia de baja tasa de dosis. Un día, con anestesia local, peridural, le pones las semillas dentro de la próstata y el paciente ya está tratado. Cuando marcha el efecto de la anestesia, se va para casa. ¿Qué ventajas tiene esta braquiterapia de baja tasa de dosis? Pues que tiene un control bioquímico similar a la cirugía o a la radioterapia externa. Estamos hablando de tumores de próstata de muy bajo riesgo, por lo tanto, un muy buen pronóstico, que con cualquier tratamiento se curan prácticamente, con cualquier tratamiento bien hecho, ¿eh? Bueno, entonces tiene una supervivencia lliure de malaltía, de enfermedad a los 10 años, con la braquiterapia superior al 98%, pero también la tienen con cirugía muy parecida y con radioterapia externa. Yo no digo que sea mejor, yo digo que es más cómodo. El riesgo de incontinencia urinaria, en esto sí que tenemos una gran ventaja con la cirugía, 0%, 0. Si tiene incontinencia urinaria, será por otra patología, por otra cosa añadida, no sea ni por la enfermedad, ni por cáncer de próstata, ni por la braquiterapia. Tiene la ventaja que ya he dicho antes del tratamiento, todo el tratamiento en un solo día, en unas poquitas horas, y el riesgo de disfunción eréctil también es muy bajito, entre el 3 y el 10%, entre el 5 y el 10% a 3 años, en función de las series que veamos. ¿Y cómo conseguimos que tenga un riesgo de impotencia, de disfunción eréctil tan bajo? Pues porque intentamos hacer, siempre que podemos, una braquiterapia con preservación de las bandeletas. En el momento de ponerlo con la ecografía, el ecodoppler, localizamos el paquete neurovascular y no tiene ningún mérito, es bien sencillo. Intentamos no implantar ni las semillas ni las agujas de alta tasa de dosis cerca del paquete neurovascular. Por lo tanto, no lo irradiamos y no hay efecto secundario a este nivel. Otro escenario es en tumores que ya no están diagnosticados tan a tiempo, que tenemos los de riesgo intermedio y elevado. En estos casos, si solamente hacemos braquiterapia, nos quedamos cortos. Las recaídas son un poquito más altas. Entonces, en estos casos, lo que hacemos es combinar la radioterapia externa y hacer un boost con braquiterapia, una sobredosis. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo intermedio o elevado? Pues los que tienen PSA entre 10 y 20, riesgo intermedio, o más de 20, riesgo elevado. Gleason 7 en vez de 3 más 4, ya 4 más 3, o 8, 9, 10 para el riesgo elevado. Que los tumores antes hasta el T2B, pues ya el T2C o superior. Y entonces, en estos casos, ¿qué es lo que hacemos? Radioterapia externa con unas dosis relativamente bajas, por debajo de las dosis que causan efectos secundarios, para que sea cómodo para el paciente el tratamiento moderadamente hipofraccionado. Después os hablarán de fraccionamientos más extremos, y damos una dosis de braquiterapia un poquito más baja, en vez de 145 Grays, 110 si lo damos con semillas, y 2 fracciones de 8 Grays si lo hacemos de alta tasa de dosis. Sobre todo la alta tasa de dosis
es un tratamiento muy útil en los pacientes de riesgo elevado, que son tumores más agresivos y que parece ser que tienen mejor resultado con la alta tasa de dosis. Y realmente vale la pena hacer esta escalada de dosis, este aumento de la dosis que tiene más riesgo de complicaciones. Pues la verdad, la respuesta es que sí. Ya en el año 2002, Alan Pollack del MD Anderson de Houston presentó un trabajo de escalada de dosis que comparaba 78 grays con 70, 10% más de dosis, más o menos, que el tratamiento que era estándar. Entonces, aquí lo que se ve es que aumentando un 10% de la dosis, pues hay una curvita que es superior a la otra, 78 grays frente a 70 grays, y que sobre todo la ventaja es más alta en los pacientes de riesgo intermedio o elevado, cuando el PSA es más de 10. No es el único trabajo, también Anthony Seidman de Boston, del Massachusetts General Hospital, obtuvo los mismos resultados tratando a los pacientes con protones. Ahora también está de moda esto de los protones, y también se ve, aquí no es la supervivencia libre de enfermedad, sino las recaídas acumuladas, y también se ve que es mejor en la curvita que tienen la dosis más alta. Y también lo que era muy importante en el trabajo de Alan Pollack, que fue el primero que lo demostró, es que aumentar un 10% la dosis, pasar de 70 a 78 grays, supone disminuir las metástasis a distancia en un factor de 7. Hay más o menos a 100 meses, casi 10 años, no llegan un 2%, 5% pongamos, de metástasis con 78 grays, mientras que con 70 grays es un 15%, o sea, pasamos del 2 al 15% de riesgo de metástasis, simplemente aumentando un 10% a la dosis. Pero había que pagar un precio al aumentar esta dosis, que es mayor toxicidad a nivel rectal. Y entonces de aquí viene toda la expansión enorme que ha tenido hoy en día la radioterapia de disminuir la toxicidad, disminuir la toxicidad, disminuir la toxicidad. ¿Cómo la podemos disminuir? Pues disminuyendo la dosis de irradiación. Entonces, hay dos curvas, las curvas de complicaciones de los tejidos sanos normales, Normal Tissue Complication Probability, el nombre este largo, y otra curva que es la curva de probabilidad de control del tumor. Y ambas curvas tienen una forma sigmoidea, que quiere decir una forma de S. Hay una dosis por debajo de la cual no se produce, seguro, ni un efecto secundario ni la curación del tumor, es una dosis umbral, parece que no haga nada esta dosis. A partir de esta dosis umbral, la probabilidad de efectos secundarios o de control de la enfermedad va subiendo, y llega un momento que damos una dosis suficientemente alta que tiene un 100%, una probabilidad de 1, de producir el efecto que queremos, en este caso la curación del tumor. Y aquí presentamos dos curvas. Una, la curva de probabilidad, bueno, ponemos aquí, es lo mismo esta que la otra, la curva de probabilidad de tolerancia de los tejidos sanos del recto. Vemos que por debajo de 50 grays prácticamente no hay nada. A partir de los 50 grays comienzan a haber las posibles complicaciones, y esta que está aquí es la curva de probabilidad de control del tumor, más o menos 2 sigmas. Gracias. Ya voy con cuidado con el escalón y ya está, no hay problema. Y entonces la gracia está en administrar al recto, que es el órgano delicado, una dosis por debajo de esta dosis umbral, mientras que administramos a la próstata pues, una dosis cerca del 100% de probabilidad de control de la enfermedad. Y esta es la gracia de por qué se obtienen los resultados tan grandes. ¿Cómo somos capaces de hacer esto? Hay hoy en día la radioterapia de alta precisión, que ha hablado antes el doctor Santiago de Torres, y hay también la braquiterapia. ¿Cuál de los dos elegiremos? Pues en función de las apetencias un poquito del paciente y de las posibilidades técnicas que tengamos en cada uno de los centros. Y la braquiterapia, ¿por qué es tan efectiva? Ya veremos después los resultados. Pues porque administramos una dosis muy alta de irradiación. Decimos que administramos, y así voy cambiando de lado, que administramos una dosis, la que sea, la isodosis de referencia, que la llamamos del 100% de la dosis. Pero en realidad alrededor de las agujitas, de los catéteres que pongamos o de las semillas de radiación que estemos empleando, estamos administrando una dosis un 15, un 25, un 100% más alta que la isodosis de referencia. Siempre sin irradiar el recto, para que no haya
Efectos secundarios, voy irradiando el recto como máximo hasta el 85% de la dosis, y la uretra, que está aquí en el centro, pues también controlando muy bien la dosis de irradiación que recibe para no tener efectos secundarios. Y la verdad es que los resultados son muy buenos. Tenemos 2.700 pacientes tratados desde el año 1999, 23 años de seguimiento, y toquemos madera, están muy bien y con muy poquitos efectos secundarios, muy pocas secuelas. Entonces, bueno, lo que yo digo, pues evidentemente lo podría decir, si no tengo evidencia me lo podría inventar, las cosas hay que demostrarlas, el movimiento se demuestra andando, pues hay que echar mano de los ensayos aleatorizados que hay o de los trabajos publicados, ¿no? Y les voy a presentar, no les voy a agobiar con presentaciones muy rollo, voy a presentar dos trabajitos que justifican lo que digo. Uno es aparecido en el Journal of the American Medical Association, es una revista de reconocido prestigio de medicina interna, y que nos compara tres tratamientos, la prostatectomía radical, la radioterapia externa o la radioterapia externa con un bus de braquiterapia, que es lo que estoy diciendo, y para pacientes de que con el Gleason 9 o 10, o sea, de riesgo elevado. Los pacientes que tienen, si me pasa la siguiente, por favor, apareció en el año 19, y entonces está hecho con 1.809 pacientes. Y ya vamos a la conclusión, después pondré los gráficos, que es entre los pacientes con Gleason score de 9 o 10, los de riesgo más elevado, la combinación de radioterapia externa y braquiterapia, además de hormonoterapia, todos los pacientes tenían hormonoterapia, pues que significativamente tenían una mejor supervivencia o menor mortalidad por cáncer de próstata específica y un tiempo más largo, tener distancias metástasis a distancia, un resultado similar a los trabajos que decía de Pollack y de Seidman. Si me pasa la siguiente diapositiva. Entonces esto aquí en gráficos, ilustrado, del mismo trabajito, en gráficos hay tres curvas de los tres tratamientos. Y esto es la supervivencia libre de cáncer de próstata y la supervivencia libre de enfermedad. ¿En qué grupito les gustaría estar? ¿En qué curva? Me imagino que todos coincidiremos que el azul, ¿no? Pues el azul, ¿qué es? ¡Oh, qué casualidad! Radioterapia externa y braquiterapia, ¿no? El tratamiento que propongo. Entonces, bueno, si me pasa al siguiente, es el primer trabajo el de Hama, que además demuestra que hay un beneficio en la supervivencia. Esto es un hallazgo, 1.800 pacientes, un número muy significativo, porque es importante, o sea, dar una dosis más alta de próstata, sobre todo si son pacientes relativamente jóvenes, aunque sean de muy alto riesgo, que tienen una esperanza de vida larga, pues entonces resulta que este mejor control local de la enfermedad y a distancia se traduce en una supervivencia mejor. Me pasa la siguiente. Otro trabajo, aleatorizado, nos compara terapia hormonal con dos tratamientos, con radioterapia externa, 78 Grays creo que es, y radioterapia externa más braquiterapia. Es el ensayo Ascende, publicado en International Journal, Radiation Oncology, Biology and Physics, también hace un par de años, en el 2017. Bueno, el tiempo pasa ya 4 o 5 años. Me pasas la siguiente. Entonces está hecho sobre 400 pacientes, 398 sujetos, lo pone aquí arriba, y las conclusiones, comparado, ya lo he dicho bien, 78 Grays de radioterapia externa, los pacientes que tenían el bus de braquiterapia, aquí solamente semillas, pero ya digo, el de alta tasa de dosis es igual o superior, pues tienen una mejor supervivencia libre de recaída bioquímica a los 6,5 años de seguimiento. Me pasa al siguiente. Y ponemos los gráficos, y aquí tenemos pues, los gráficos también, las dos curvitas, la roja con bus de braqui, la negra sin bus de braqui, y vemos que los 4 gráficos es mejor. El de la izquierda de arriba es en todos los pacientes, esto es el riesgo intermedio, el riesgo elevado, y este es la supervivencia también global por todas las causas. También otro trabajo que apunta a una tendencia a una supervivencia mejor. Siguiente. Entonces, después otro escenario posible es el rescate después de recidivas que mencionaba. Pues entonces hay pacientes, cada vez tenemos pacientes más jóvenes tratados, por lo tanto, y más pacientes tienen más riesgo de tener recaídas de la enfermedad,
pues también estos pacientes, si se les diagnostica, si se les detecta esta recidiva a tiempo, pues se puede hacer un tratamiento de forma muy efectiva con braquiterapia. Generalmente, ¿cuáles son los criterios? Pues que sean pacientes que están en buena condición general, que tengan una esperanza de vida de más de 5 años, que no sea un tumor de altísimo riesgo, el PSA que sea menos de 10, sobre todo que no hayan efectos secundarios de la radioterapia previa, de los tratamientos previos, intentar que tengan más de 2 años de intervalo libre de enfermedad, y aquí tratamos toda la próstata, más a veces un boost sobre el área localizada de la próstata, y también los resultados son muy buenos. Según las recomendaciones ahora de la Sociedad Americana de Radioterapia y Oncología y de la Europea, empieza a ser el tratamiento de elección, el rescate con radioterapia para las recidivas, perdón, el rescate con braquiterapia tras las recidivas post-radioterapia. Me pasas la siguiente. Y si la terapia focal va bien como boost en estos tratamientos de rescate, la otra hipótesis posible es que también puede ir bien en los estadios muy precoces. Cuando detectas un tumor de próstata, igual no hace falta tratar toda la próstata y puedes tratar solamente el lóbulo o el nódulo que esté afecto con un margen de seguridad, ¿no? Y entonces, esto estamos haciendo un ensayo prospectivo, aleatorizado, bajo el dominio, bajo el paraguas de ESTRO, del grupo GEC-ESTRO, del grupo de braquiterapia dentro de la Sociedad Europea de Radioterapia, y vamos a participar. Y entonces, bueno, es tumores de bajo riesgo y una condición novedosa, que es ahora quizás que se abre una época nueva, que tengan el PSMA negativo, excepto un pequeño foco de enfermedad en la próstata, que es lo que tratamos. En estos casos se puede hacer el tratamiento de primera línea y también el boost focal, los tratamientos de rescate tras radioterapia o tras cirugía. A lo mejor no hay que tratar toda la próstata, sino tratar solamente el nodulito. También es otro ensayo en el cual también estamos incluidos. Y aquí les pongo unas imágenes del PET, PET con colina, en este caso, para que sea totalmente negativo. En el caso de recidivas, estar bien seguros que solamente vamos a tratar un láser. Perfecto. Y el láser es el ladrón. Fantástico. Entonces, el que sea negativo para metástasis a distancia o metástasis ganglionares, en el caso de la terapia focal, fundamentalmente. Perdona, para adelante, que es el de al lado. Ah, sí, ahora, perdón. Entonces, con el caso del PET-PSMA, pues podemos detectar muy precozmente recaídas. Esto, por ejemplo, es un caso del PSA de 0,96 mínimo, PSA, que muchas veces uno no sabría si tiene una recidiva local o a distancia o qué, después de una cirugía, y resulta pues, que tiene un ganglio positivo. En otro caso, perdón, vale, que va con un poquito de retraso, ya está. Entonces, en este otro caso, con un PSA de 1,8, y también resulta que hay una recidiva local después de cirugía y una metástasis ganglionar también. Entonces, el PET con PSMA realmente abre una época nueva en todo el cáncer de próstata, que yo creo que sobre todo el que tiene valor, aparte del positivo de saber dónde hacer el tratamiento, sobre todo los que son negativos, que quiere decir que realmente no hay nada y que puedes hacer un tratamiento muy local, muy focal, muy limitado, con un riesgo muy bajo de tener un bajo tratamiento, hacer un under-treatment. Muy bien, y si me pasas una más, que va más rápido esto que... ¿Me puedes pasar una más? Y otra más. Esto es lo mismo. Para demostrarlo con la terapia focal, ¿qué es lo que hacemos? Pues no irradiamos toda la próstata, sino irradiamos solamente el nódulo afecto, donde vemos la enfermedad con el PET-PSMA y resonancia magnética multiparamétrica, y realmente pues con esto lo que buscamos es tener aún menos efectos secundarios, y hay que esperar los resultados para ver si es igual o no de efectivo. Muy bien.
Para concluir ya, y no me extiendo más, pues como resumen de lo que hemos dicho, que es lo que me gustaría resaltar, pues que la braquiterapia es muy bien tolerada, que evita la incontinencia urinaria, simplemente no la produce, y limita mucho la probabilidad de disfunción eréctil. No es completamente imposible producir una disfunción eréctil, pero sí que tienes menos probabilidades de tener disfunción eréctil después de un tratamiento de braquiterapia que un tratamiento de cirugía. Mejora, ya lo hemos visto, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia libre de metástasis. La supervivencia global, en algunos casos, empieza a apuntar un poquito una tendencia, y esto en los pacientes, sobre todo, de riesgo elevado. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención. Después... Perfecto. Entonces, bueno, ahora a Marco, ¿no? Ahora tengo el honor de ceder el micro a Marco Panicchi, que es el director del IOA, del Instituto de Oncología Avanzada, de aquí de Barcelona, y es un experto en hipofraccionamiento. ¿Es esto? Es esto, sí. Vale. Y hay más. Perfecto. Tarda un poquito. Buenas tardes a todos. Antes de nada, daros la gracia de estar aquí con nosotros hoy para tratar un tema tan importante como es la patología oncológica prostática, argumento con el que nos enfrentamos cada día en nuestras consultas. La radioterapia universalmente aceptado que es una de las opciones terapéuticas que se pueden proporcionar a un paciente diagnosticado de cáncer de próstata. Sin embargo, la importancia de esta metódica ha ido aumentando durante los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque hemos tenido nuevas pruebas de imagen que permiten un diagnóstico más precoz, porque tenemos sistemas de planificaciones más adecuados, más precisos, y sobre todo porque tenemos equipos más sofisticados capaces de proporcionar un nivel de precisión mucho más alto. A pesar de que los avances de la radioterapia han tenido un terreno fértil a nivel de diferentes patologías oncológicas, la próstata ha sido el target más importante para la aplicación de este tipo de modificación, de este tipo de tratamientos modernos. Y gracias a la tecnología que tenemos hoy, podemos proporcionar nivel de precisión tan alto que permiten de llegar a prescribir al paciente tratamientos como la radioterapia estereotáxica. La principal modifica, la principal ventaja que tenemos con este tipo de tratamiento es la posibilidad de aumentar la dosis, y esto se traduce directamente en un control de la enfermedad superior. Sin embargo, últimamente no solo ha cambiado la dosis de prescripción de este tipo de tratamiento, pero también la modalidad de administrar el tratamiento. Hasta unos años atrás, la única modalidad era el fraccionamiento convencional. Fraccionar el entero ciclo de tratamiento en sesiones de 1,8-2 Grays con una duración bastante larga, hasta 9 semanas. Hoy en día, este tipo de fraccionamiento está pasando casi a la historia. El hipofraccionamiento hace la parte del león. El hipofraccionamiento es un esquema donde vamos a administrar al paciente dosis por sesión más alta, que por el hecho de tener una eficacia biológica superior nos permiten de prescribir una dosis más baja y consecuentemente reducir la duración del tratamiento. Clásicamente lo definimos moderato cuando la dosis por sesione che vamos a suministrar è inferiore o uguale a 3,4 Gray, o fraccionamiento estremo quando la dose è superiore a 5 Gray por sesión. Las primeras experiencias que tenemos con hipofraccionamiento en tratamientos con finalidad curativa la observamos en la literatura al inicio de los años 90. Países como el Canadá, el Reino Unido y Australia, por problemas de lejanías de los centros de radioterapia y por una organización del sistema de reembolso sanitario, empezaron a estudiar estos esquemas. Sin embargo, los primeros resultados fueron decepcionantes, porque en el primer estudio randomizado publicado da Luca, un canadese, nel 90, dimostraba un aumento importante de la toxicidad a frente de un calo, aunque se no más tan importante, del controllo bioquímico de la enfermedad. Hoy en día sabemos cuál es el problema. ¿Cuál era el problema? Se trataba de tratamientos que eran infradosificados,
Se trataba de tratamientos que se calculaban con sistemas dosimétricos bidimensionales y sobre todo no se conocía un aspecto muy importante que era la radiobiología. Hoy en día, cuando vamos a analizar el esquema que más se adapta a la patología oncológica que tenemos, valoramos un modelo que es el modelo lineare cuadrático. Es un concepto un poco complicado, pero intentaré explicarlo de manera sencilla. Este modelo è un modello matematico che valora la risposta di una popolazione cellulare esposta a una determinata dosis di radiazione. E lo valora según dos componentes. La primera, che è la componente lineare, che valora il danno diretto non reparabile e è dipendente dalla dosis. E la seconda, che è la componente quadratica, che valora la spalla della curva di sopravvivenza, es decir, il danno reparabile, ed è dipendente dal quadrato della dosis. El concepto que sale y que consideramos de este modelo es el cociente alfa beta, que corresponde a la dosis en la que la componente lineare y cuadrática tienen el mismo peso, el mismo poder en la determinación de la supervivencia. ¿Y cómo se aplica en la práctica clínica todo esto? A nivel de tejidos normales tenemos tejidos que tienen un cociente alfa beta alto y tejidos que tienen un cociente alfa beta bajo. ¿Qué quiere decir? Que prevale il danno diretto non reparabile quando il quoziente alfa beta è alto e che prevale il danno diretto ed indiretto non reparabile a livello della componente beta. Tejidos como por ejemplo la mucosa intestinal o mucosa en general tienen un alfa beta alto y son muy sensibles al tratamiento radioterápico. Tejidos como por ejemplo el recto o la vejiga tienen un alfa beta bajo y por lo tanto no resienten de la dosis porque tienen una capacidad de reparar el daño. Lo mismo pasa a nivel de las neoplasias. Hay neoplasias muy sensibles, como por ejemplo el carcinoma de célula pequeña del pulmón o las neoplasias hematológicas, y neoplasias que tienen una resistencia más elevada. Y aquí hablamos de sarcomas, melanomas y de carcinoma prostático. La capacidad de poder dar una dosis más alta por sesiones se traduce en la posibilidad de poder vencer, ganar la capacidad de reparar el daño y por lo tanto se traduce en una mejor eficacia. Además, considerando que los órganos colindantes, que son dosis limitantes, son órganos que tienen un cociente alfa beta alto, bajo, pero no tan bajo como la neoplasia, esto nos permite de garantizar que tienen una resistencia. Por lo tanto, todo esto se traduce en un aumento del índice terapéutico. Según las guías actuales, por lo tanto, ¿cuál es la situación en la que vivimos en este momento? El hipofraccionamiento moderato es uniformemente aceptado, según guías clínicas ASCO, ASTRO y American Urology Association, como alternativa válida porque proporciona tasas equivalentes de control de la enfermedad y de toxicidad a un fraccionamiento convencional. El hipofraccionamiento extremo, según algunos estudios, puede ser considerado válida alternativa en algunas clases de pacientes, en otros se tendrá que valorar el caso singulo. Tenemos todavía que pensar que tenemos un arma muy importante que puede permitirnos de lograr nuestra batalla, pero también puede permitirnos, si no usada correctamente, puede determinar daños a nivel del paciente, un nivel de toxicidad mucho más alto y tal vez irreversible. De aquí la necesidad de aplicar estas técnicas en centros que tengan una tecnología y un expertising suficiente para poder efectuar el tratamiento. La simulación de un tratamiento de radioterapia estereotáxica es muy complicada porque tiene como fulcro, como elemento principal, la necesidad de garantizar el máximo nivel de precisión. Por lo tanto, desde el momento cero, que es la simulación, vamos a identificar los sistemas de movilización que garantizan la reproducibilidad de la posición y también sistemas que puedan ayudar en garantizar que también los órganos internos tengan diariamente, cada vez que el paciente se somete a la sesión, la misma posición. Dispositivos como el endorectal balloon o gel que se ponen por vía intersticial entre recto y próstata favorecen la distribución de dosis garantizando una protección de la pared anterior del recto.
Otra diferencia que estos tratamientos conllevan y que es estrictamente necesaria es el utilizzo di una metodica multi-imaging. Normalmente en la radioterapia externa es suficiente para hacer un cálculo dosimétrico, un TAC con o sin medio de contraste. En este caso es mandatorio utilizar técnicas como la resonancia multiparamétrica y tal vez técnicas como el PET-TAC para poder disfrutar, para poder aprovechar de todos los detalles que cada técnica nos proporciona e de identificar con la máxima precisión el real volumen que tiene que ser sometido a tratamiento. El paso siguiente, que es el paso de la planificación, que está hecho por el dosimetrista y por el físico médico, es un paso altrettanto importante y complicado, porque podéis entender que hacer una radioterapia estereotáxica es como tener un bisturí que va a cortar. Por lo tanto, mientras en un fraccionamiento convencional la capacidad de cortar del bisturí es menor, en este caso, al tener un bisturí muy cortante, es necesario garantizar la precisión y saber cuánto al máximo, con el máximo de precisión, podemos sacrificar del órgano sano que está alrededor. Una vez realizado el tratamiento, podemos empezar a administrarlo al paciente, pero solo después de haber hecho un control de calidad que el físico médico realiza según la dimensión del campo que se tiene que tratar con diferentes sistemas. Y aquí llegamos a la realidad, al tratamiento de verdad, que es antes de poder ser dispensado, viene verificado ulteriormente a través de un sistema de imaging on board que permite de adquirir un TAC de baja intensidad que solapado con el TAC de simulación puede confirmar la exacta correspondencia no solo de la posición del paciente, pero también de los órganos internos de los que hemos valorado la dosis que reciben. Sin embargo, el sistema de imaging on board en el acelerador solo se puede usar antes de administrar el tratamiento y después. ¿Después a qué sirve? Para ver que hemos hecho bien el tratamiento, pero claramente es evidente que el tratamiento una vez hecho yo no puedo volver atrás. Por lo tanto, ¿qué queda de intervalo con menor seguridad? El suministro del tratamiento. Este intervalo oscuro se puede cubrir con sistemas accesorios, como por ejemplo el sistema Calypso que tenemos en IOA, que es un sistema que utiliza transmisores electromagnéticos que se implantan antes de la simulación y que una vez en posición en tiempo real proporcionan al sistema informaciones sobre la posición del volumen bersaglio, del volumen diana del nuestro target y nel caso che haya un desplazamiento superiore al margen de seguridad que hemos impostato inicialmente, las separa e solo vuelve a trattare il paziente quando la posizione è verificata rispetto alla posizione di pianificazione. Questo è un esempio di quando il paziente sta in trattamento, cada eventuale displacamento viene monitorizzato e quando si supera l'umbral che hemos decidido come umbral di seguridad, il trattamento se para. Todo esto es muy bonito, todo esto es una cosa que hasta unos años atrás nadie de nosotros lo hubiera pensado, pero no podemos pensar que esto es la realidad diaria que se puede aplicar al 100% dei pazienti. Es importante la selección, es más importante altrettanto como la ejecución de un correcto tratamiento. ¿Cuándo, por lo tanto, este tipo de tratamiento se puede considerar como eficaz y útil? Por ejemplo, el paciente en clase, como hemos dicho, en clase de riesgo baja o intermedia. Aquí ya hay evidencia científica que el resultado es equivalente y también la toxicidad. Hay muchísima literatura en estudios prospectivos que confirman como a 5 años el control bioquímico de la enfermedad es equivalente. Y también la toxicidad, tanto acuta como tardía, es igual. En particular, en el estudio de Zelewski del Memorial Sloan Kettering, si ha identificato come l'elemento non solo del controllo della enfermedad, però también de la toxicidad, l'elemento pronostico muy importante è la dosis por sessione. Si ha dimostrato effettivamente che pazienti trattati con una dose di 40 o más Gray tienen un aumento dell'International Prostate Symptom Score conseguente al trattamento, però è un effetto reversibile
que después de los 24 meses vuelve a ser igual a los pacientes que han recibido una dosis más baja. La cosa importante es que esos pacientes que se han sometido a una biopsia después del tratamiento han tenido un resultado diferente, hemos tenido resultados diferentes según la dosis de prescripción. Es decir, pacientes con dosis superior o igual a 40 Gray tenían un porcentaje de biopsia negativa más alto que pacientes con dosis baja. Esto podemos entender que tiene una directa correlación con el control de la enfermedad. Sin embargo, los estudios que nos han permitido de afirmar que hoy en día la radioterapia estereotáxica se puede aplicar con el mismo resultado de la radioterapia convencional son los estudios AIPO-RTP y el PACE-B. No tenemos a día de hoy ningún estudio randomizado que haga un confronto, una comparación entre radioterapia esterna, ipofraccionata y brachiterapia, ipofraccionata estrema. Nel panorama del paciente de riesgo bajo y alto no hemos llegado al final de nuestro recorrido, porque las 5 sesiones son ya un logro muy importante en comparación a las 40 sesiones que se tenían que hacer antes, pero hay experiencias que van más allá. Una de estas es la del profesor Greco, nuestro orador de hoy, que con sus compañeros de Lisboa han testado en un estudio randomizado de fase 2 el tratamiento en 5 sesiones verso el tratamiento de una sesión de 24 Gray. Resultados a 48 meses totalmente equivalentes, con un tasso de control del 80% en general y de un 70% si vamos a seleccionar pacientes que eran en alto riesgo. Misma línea seguida dal gruppo de Silli, che de momento ha pubblicato solo datos relativos alla factibilità del protocollo, non tenemos datos de control, e dal gruppo italiano che ha testato un fraccionamento in 3 sessioni in lugar de las 5. ¿Y qué pasa con los pacientes de alto riesgo y muy alto? Bueno, ¿hay experiencias? Sí. Pero estas experiencias son solo de estudios observacionales, existen estudios prospectivos, pero son de muy pocos pacientes. Por lo tanto, hoy en día no podemos afirmar que el tratamiento es equivalente. Probablemente lo es, porque los datos que tenemos en este momento nos hacen pensar que el día de mañana podrá ser considerado una alternativa. Pero en este momento, a pesar de lo que son los estudios que tenemos que considerar que el paciente de alto riesgo puede ser un candidato a tratamiento de SBRT, pero no antes de una adecuada selección y preferibilmente sería para hacerlo dentro de ensayos clínicos. Como ha dicho el doctor Guisch antes, la radioterapia externa se puede usar también como sobreimpresión. Sobreimpresión que se puede efectuar con radioterapia externa normal, pero también con una radioterapia estereotáxica. Hay evidencia que después de radioterapia externa o de brachiterapia, la SBRT en pacientes de riesgo alto o muy alto se puede realizar con escasa toxicidad y con una ventaja. Una ventaja en estos pacientes porque, como afirmaba el doctor Guisch, son pacientes que tienen una biología de agresividad más alta y que muy a menudo recaen a nivel del tumor primario. ¿Cuál es el papel de la hormonoterapia en estos pacientes? Bueno, hay experiencias que te dicen que efectivamente la hormonoterapia parece garantizar un controllo superiore, pero no hay ningún dato que te diga cuál tenga que ser el timing y sobre todo la duración. Por lo tanto, en este momento es una controversia abierta. ¿Y qué pasa con la irradiación de los ganglios? La profilaxia a nivel de cadenas ganglionares, que es parte del volumen de tratamiento cuando vamos a hacer un tratamiento convencional. Hay pocas experiencias, 2 son las que veis reportadas en la diapositiva, que confirman cómo efectivamente no hay grande diferencia de toxicidad, pero estadísticamente no hay una significatividad del control. Es decir, que no vamos a mejorar de forma estadísticamente significativa el control de la enfermedad. No olvidemos que la radioterapia, y será el tema de la presentación siguiente, es una terapia de rescate cuando tenemos una recaída, por ejemplo, a nivel ganglionar, con una eficacia superior y con toxicidad inferior respecto a una hipofraccionata a nivel de todas las cadenas.
Y después de cirugía, sabemos que hasta un 30% de pacientes pueden recaer a nivel del lecho quirúrgico. No he puesto ningún estudio con respecto a la radioterapia moderatamente hipofraccionata porque ya se usa. Ya hay experiencias suficientes con diferentes esquemas, hay algún esquema que tiene un periodo de observación más alto y por lo tanto sugerido en lugar de otros. Pero ¿qué pasa con la SBRT? Con la SBRT hay experiencias muy heterogéneas, confortantes, pero de momento no suficientes para poderla identificar como terapia estándar. ¿Lo será? Probablemente sí. Pero muy probablemente lo que se tendrá que ir a revalorar será la guía de interpretación del volumen que se tiene que tratar. ¿Por qué? Porque según las guías de RTOG o otras guías clínicas de contornación que tenemos, el volumen que sale en este momento es demasiado alto para poder ser tratado con fracciones de dosis elevada. Último escenario, rescate. El rescate se puede hacer con braqui, pero se puede hacer también con radioterapia externa hipofraccionata extrema. Sabemos que la radioterapia externa tiene una tasa que puede de recaída que puede ser equivalente a la cirugía, entre un 30 y un 47% de los casos. ¿Estos pacientes se pueden operar? Bueno, nadie dice lo contrario, pero sabemos que la toxicidad, el riesgo de toxicidad de una cirugía después de radioterapia de alta dosis es alto. Y la hormona, además de dar unos efectos colaterales importantes, tiene una limitada eficacia. Por lo tanto, con analogías al tratamiento de rescate con braquiterapia, están empezando a salir experiencias diferentes. Nosotros también tenemos la nuestra, los compañeros de Lisboa tienen más pacientes que nosotros. ¿Y qué sale de esta experiencia? Que el tratamiento es factible. El tratamiento es factible y se tiene que efectuar con todos los criterios de precisión y de identificación del paciente, a pesar que hoy no exista guías clínicas o sugerencia que identifique claramente la radioterapia estereotáxica como el tratamiento de rescate agudo. Esto es lo que tenemos en este momento, una consensus de estro que tiene una uniformidad de visión sobre algún aspecto de identificación del paciente y otros temas donde la controversia es todavía abierta. En particular, utilizo del hormono y la dosis que se tiene que suministrar, que según estos datos tiene que ser por lo menos de 35 grays en 5 sesiones. Concluyo con el mensaje que quiero dejar. La radioterapia externa convencional funciona, claramente que funciona. Hace años que la vamos utilizando, pero hoy en día podemos garantizar resultados tal vez superiores y más confortables para el paciente con una alternativa que es la radioterapia hipofraccionata y la SBRT. Efectivamente, la ventaja para el paciente la tenemos no solo logística por la duración del tratamiento, pero también por una reducción de la toxicidad. Y me permito de decir que también por la eficacia, porque tal vez es superior al tratamiento normal. Quiero subrayar que efectivamente la indicación existe, hay muchos pacientes que podrían ser tratados con este tipo de tratamiento, pero es imprescindible que el paciente pase por un comité multidisciplinario, porque cada especialista tiene que valorar diferentes aspectos biológicos y de extensión de la enfermedad para poder identificar el paciente que es más candidato a un tratamiento en lugar de otro. Muchísimas gracias. Paso la palabra al profesor Greco, que os ilustrará todos los avances que tenemos en el paciente oligometastático, que es un capisaldo. El profesor Greco tiene una experiencia de muchísimos años y siempre es un placer escucharlo. Carlo. Buenas tardes. Lo siento. Tengo una confusión de idiomas en el cerebro. Horrible. La ponencia va a ser en inglés, por favor, lo siento, muy importante porque vamos a tratar de temas importantes. I'm going to discuss the role of radiation therapy, and that is ablative radiotherapy, in prostate cancer when it becomes
metastatic. So just to remind everybody's memory about what this is all about, if it moves. This is an important topic. There has been a huge number of papers in the literature over the past several years. As you can see, in 2019, this review indicated that there were over 100 papers written on oligometastatic disease of prostate cancer. And this number is clearly growing. I believe this year there's been more than 200 already. It is an important topic because of the sheer incidence and prevalence of prostate cancer. And if we can picture what happens when we have a diagnosis of prostate cancer, if we cure the patients, obviously there's an excellent chance of local control for those diseases that have a low aggressive biology. But in several instances, because of the biology of the disease can progress. We may apply a salvage treatment, as we have just heard from Marco, but invariably many of these patients progress into what we call an oligometastatic state. And this is what we would like to focus our attention on today, because we still have, as we will see, a possibility, I may call it so, of cure in this particular phase. So the burden of the disease, once again, can become extremely low and gives us an opportunity to delay many of the other unfortunate steps in the development of the disease, which may eventually become polymetastatic, still be amenable to treatment via systemic therapy, be it androgen ablative therapy and other forms of systemic therapy. Eventually, the disease will take over, will become non-responsive to androgen ablative therapy, and eventually the burden of disease will be such that will lead to the demise of the patient. We must, if we can, identify this oligometastatic state early enough and intervene in an effective mode if we want to keep the patient alive and well with an excellent quality of life preservation. So, what is oligometastasis to start with? This is an old concept. It was, in fact, enunciated for the first time in 1995 by two giants of radiation oncology, Professor Hellman and Wechselbaum, that said this is a window of opportunity. The disease has spread minimally outside of the primary site of origin, but it has not become fully metastatic, which means that if we treat properly, if we eliminate the disease where it is detectable, we still stand a chance for cure, and if not, at least we stand a chance to delay further progression of the disease. In prostate cancer, this is now truly confirmed by high-level evidence, as we will see. However, the definition of oligometastatic prostate cancer is still an open question. It is still a numeric exercise. It is usually defined, and scientific societies do define it as typically 5 or fewer lesions. Some studies go as low as 3 lesions or less, but we do recognize that having a numeric definition alone is not enough. Oligometastasis in prostate cancer represents a gamut, a spectrum of different biologies. We need to define it better. And this is, as we have already said, open to hot debate. There has been a consensus recently that has defined several criteria to better identify what oligometastasis in prostate cancer is. And yet, again, the number of lesions is one. The location, nodal disease, being more favorable than bone or visceral disease, of course. The time of onset, synchronous at time of diagnosis versus metachronous later on after the treatment of the primary, as we most often do treat these patients. And the castration status. Is the disease still manageable with androgen
deprivation therapy, or has it become resistant to it, which makes a far more aggressive biology of the disease. The definition of the number of lesions has gone a long way. We do now have diagnostic tools, namely PET-CT scanning, that really can identify the extent of the disease with a great degree of accuracy at high sensitivity, meaning with low PSA levels as well, typically within a nanogram now. And as you can see over the years, the definition has been always pretty much 5 or less than 5 to less than 3 lesions, but the instruments, rather the tools, the diagnostic tools, have clearly gone a long way from a bone scan, which was clearly not good enough, FDG PET, which we know is not particularly sensitive to prostate cancer now, recently to choline, and more recently even to PSMA, which I do believe is the new standard in terms of disease definition in the oligometastatic setting. The mainstay of treatment in metastatic disease for prostate cancer is, of course, androgen deprivation therapy, and oligometastasis still should be seen as a disease that does require androgen deprivation therapy plus or minus other systemic agents, be it cytotoxic chemotherapy or new forms of androgen deprivation therapy such as abiraterone and others. However, radiotherapy begins to have an established role, and this is exactly what I would like to put emphasis on today. It can modify the course of the evolution of oligometastasis in prostate cancer, and we will touch upon that. But before we discuss that, I'd like to put emphasis on another aspect, and that is the treatment of the primary tumor. In the oligometastatic setting, you may wonder, why should we treat the primary if it has been left untreated? And there is a very important reason for that. And this is the first step in the treatment of an oligometastatic patient if the primary has not been treated and there is evidence of it being actively present, especially on diagnostic imaging. There is evidence from a randomized trial, the STAMPEDE trial, large numbers, done in the UK years ago, that showed, especially in low-burden disease, that treating the primary plus or minus advanced androgen deprivation therapy, namely abiraterone-based therapy, indeed improved disease-free survival. Here is patients treated to the primary with radiation therapy versus observation alone, and overall survival. Very important impact, randomized setting, high-level evidence. The same effect was not seen in patients with more advanced metastatic disease, high-burden disease. So it is once again catching the disease early on, treating it ablatively, starting from the primary, moving to the metastatic sites. Why does it work? Let's think about it. It's very important. The primary is the driving force in the metastatic disease progression. It sends out signals, cytokines that stimulate growth of the metastasis. It is the mothership that sends out angiogenic signals in circulation, stimulating further growth and progression of metastasis. You have to eliminate it from the equation if you want to delay further disease progression, treating ablatively with metastasis-directed therapy metastatic sites. So that has got to be out of the way. New metastatic foci can, of course, by themselves drive progression, but they do so to a far lesser extent than the active primary tumor. So we do have now advanced molecular imaging that can drive our strategy. And PSMA PET, in our view, is the mainstay. It is really at the heart of it. So here is a case that we treated years ago. It's a patient with a unfavorable Gleason 4+3, rather nasty. As you can see, T2C, half of the gland, is involved with disease, with pretty nasty looking disease. Yes, this patient was in fact treated with an ablative modality. It was treated with single fraction.
as Marco described earlier, with a very accurate dose deposition in a trial. And his PSA came down, all looked good, except 2 years later his PSA went back to 1 and started growing again. Here is the chance to reassess the disease. Of course, there were no metastases anywhere in the pelvis at the time of primary treatment. The disease had been identified as a organ confined, however, with a propensity to metastasize. Years later, at the time of biochemical recurrence, his prostate gland looks absolutely fine. There is no uptake of the tracer showing there's any disease, but your keen eyes have already spotted the reason why the patient is biochemically progressing. Here it is. It's a solitary pelvic lymph node that was not detectable at the time of initial diagnosis, but it was clearly there. And it had the time to grow, appear, and now to be detected, and yes, to be ablated with metastasis-directed therapy. Once again, a single fraction, same-day treatment, and the patient is now free of disease. Again, who knows for how long? But that's the type of treatment that we foster, that we try to do, to keep these patients without, if at all possible, androgen deprivation therapy as long as possible. And that's the driving principle behind it all. Yes, we do have now plenty of evidence with randomized trials that better androgen deprivation therapy with the addition of new drugs such as abiraterone, enzalutamide, apalutamide do better. The overall survival benefit is plain to see in many of these randomized trials. However, it does not come for free. And I'm not necessarily talking about cost. The cost is huge. It's cost to the patient that matters to us. It's what the patient has to pay for in terms of quality of life reduction, be it what it may. If we can delay the use of these very effective tools, we are giving the patient a better quality of life, at times for many months or years. So we have to try hard. Here we are. Yes, we do accept androgen deprivation therapy is the mainstay. Many of these patients, however, will progress into castrate resistance, will need more aggressive forms of treatment. Let's give them the best window free of cytotoxic or androgen deprivation therapy that we possibly can. And yes, within the multidisciplinary meetings, we need to discuss and fight for the patients, if we can, to provide the introduction of ablative modalities in the patient management. And I'd like to discuss how this can be done with an aim, as we said, to delay. We're not going to do without it. Some patients will potentially have such a long relapse-free survival that we may even feel they're cured after metastasis-directed therapy. The vast majority will unavoidably progress. Here is level 1 evidence, randomized study, small numbers, 62 patients randomized for observation alone versus an ablation with SBRT of detectable lesions in the nodes. And yes, the biochemical freedom from progression was significantly better in patients that received metastasis-directed therapy, and the probability of having a freedom from androgen deprivation therapy is clearly better, with 21 months in the group of patients treated with ablation versus 13 months with observation of being deferred from androgen deprivation therapy. So that's a step in the right direction. It shows in a randomized fashion, yes, there is an impact, there's less disease progression in many of these patients. It defers further treatment. There's the subgroups that clearly benefit the most in this particular study. A high, rapid doubling time identified a group of patients that benefited most. And we are striving to understand ways to detect subgroups up front that we can put all of our efforts in to really ameliorate the clinical outcomes and quality of life. The trial that I think deserves a little bit more attention is the
recently published Oriole trial. It was published last year, 2 years ago, 2020, and came out like a thunder in the sky because despite the small patient numbers in this particular trial, the effect was so big that the statistical significance of it is plain to see. What did they do? They randomized patients for ablation where the disease was detectable with a 2-to-1 ratio with observation. And the local control was excellent. Well, we have shown that in multiple randomized and non-randomized studies before. That was not really news. What was important was that patients that had avid lesions that were ablated had a significantly lower risk of developing further metastases elsewhere compared to those that were observed. Such a huge difference. The p-value is impressive, and this paper, 2 years later, has had 465 citations as of last week, I checked. Unbelievable, because it shows that in the metastatic setting, if you ablate what you see on PET-CT, you clearly have an impact on the further dissemination of the disease. You have a huge biological impact. Now, these are the curves. These are the patients that received ablation with SABR, different fractionation schemes, and let me tell you, not even the best ablation that they could provide, but enough to really have that huge difference, and that's the biochemical freedom from progression. I was lucky enough to be the author of the commentary to this particular paper. I was asked by JAMA to give this, how should I say, interpretation of the data, and there's a few things that we felt were important to highlight. Number one, it does work. There's no two ways about it, it works. We have to do it smartly though. We have to do it in a way that really gives the most impact to the patient. So we need to use the appropriate diagnostic tools to really identify where the disease is, number one. And yes, it doesn't matter, and I will speculate a little bit more about it, if it's 1, 2, 3, 4, or 5 lesions. What matters is if the disease is low burden, and we need to create a better definition of it. The number is a proxy to the amount of disease we are tackling. The number of lesions really could be obviously quite misleading because you could have a huge solitary lesion versus 2 or 3 tiny ones, and that may make a huge biological difference. So the second important, so we said limiting ourselves to a definitive number may be a strategic mistake in these patients. If you have a patient with 6 metastases, small and easy to tackle, you think it's no good because he has 6 instead of 5, makes no sense whatsoever. So we've got to go a step further. We need to use judgment together to decide who benefits the most. The second was, it is important not to stop the first time around. Ablate what you see and then the patient go down the route, whatever the cause of the disease may be. No, you have to look again. And it may well be that there are lesions that are below the threshold of detectability at the time of first ablation that you want to take a look at later, despite of what the PSA tells you. And maybe there are a couple of lesions lurking in the background that you didn't spot the first time around that you can now ablate and give the patient another chance to be really freed up of the bulk of the disease. Never forget that clonogens that may evolve into more aggressive disease and castrate-resistant disease are a factor of the load of disease. If you reduce the load to a minimum, for simple, sheer mathematical reasons, you give the tumor less of a chance to progress rapidly into a more aggressive and deadly disease. So you have to keep the load as low as possible. And for that, you have to use effective ablation. And now, I'd like to talk a little bit about what we like to do, because this is the type of message that we at Atris should give. We have known that single fraction, and Marco alluded to it very briefly, is effective. And we should make the most of it. Not only is it effective, and I'll tell you a little bit about the biology of single fraction and why it is so effective,
It is also convenient for the patient. The patient comes. Potentially, you can see the patient in the morning, get the patient planned on a PET CT, get the plan ready, get the plan QA'd, and get the patient treated and wave him goodbye. See you next time, the same day. So it's all about convenience and cost effectiveness associated with it. It's about convenience for us. Delivering the treatment, yes, it is more demanding, but it makes the workflow, once that has been sorted out, so beautiful that everyone benefits. The biology of it is what I'd like to spend a minute on, because you will find that it is a unique biology. We have now known that if we go past a certain threshold, which we have identified at about 20 Gray, and we've learned it from treating metastases in the brain with what is known as radiosurgery. We have known that at 20 Gray and more, we get the best local control that we can possibly get. And yes, it does apply to extracranial metastases too. And it's all to do with the fact that we engage the microvasculature of the tumor, which effectively produces an ischemic event, which inhibits DNA double-strand repair. We damage the chromosomes, we damage the DNA of the cells, of the stem cell compartment, and we inhibit, at the same time, in this dual target cell kill mechanism, the repair of it. Therefore, the cells are doomed, and that's how we achieve our tumor ablation, by a sheer mitotic catastrophe. To work, it really requires accurate dose deposition. It requires a high dose level. We have shown this to be the case in a small but yet important paper we published over 10 years ago at MSKCC, and we showed that in the extracranial compartment, many of these patients were prostate cancer patients, if we do not pump in a dose of 20 Gray or more, the local control rates are really appalling. But as the doses increase to 24 Gray, yes, we get 80% local control and more. We did run a randomized study to compare single fraction versus 3 fraction standard of care. And I'm showing you these results because it is a randomized setting, and yes, it does show that the local control is far better. This is the cumulative incidence of a relapse in single fraction. METs, 50 or more % of these patients were prostate metastases, in fact. And if the treatment was 3 fractions of 9 Gray, it was about 25% relapse at the site of treatment. That is not news. What is important that came out of the study in a randomized setting is that if you ablate probably 90+%, 94% of these lesions are fully controlled, the probability of further disease dissemination elsewhere is really far better than those patients in which the treatment was a little insufficient, for lack of a better word, and to be diplomatic. We knew this wasn't good enough. Persistence of disease led, as you may expect, to further disease dissemination. Control of the disease led, now that we obviously have analyzed the thought process, to better disease control in terms of distant progression. Very important indeed. And this is what the Aurora trial showed us. But what we added to was, if you are to treat with determination. Don't be, wishy-washy about it. Yes, let's do it, but let's not do it in a way that may harm the patient. No, you don't want to harm the patient. That's your, obviously, objective number one. But you want an ablation that's durable and effective long-term, because that's going to dictate what the disease is going to do next. Very important. We've gone a step further, and we've looked, and I will spare you from the details also because I think it's about to wrap it up, but I'd like to show you the biological sequence after ablation in the oligometastatic setting that we have identified, and we've done it under scrutiny with PSMA PET scans. We wanted to show that single fraction is safe, and we showed that in 76% of our large cohort of patients, 566 lesions, we could treat with 24 Gray, our ablative dose, safely. 24%, we had to do it
in a way that we weren't too happy about, but we wouldn't risk complications. We have followed these patients according to PERSIST criteria all the way. And what did we find, number one? We found that having a solitary metastasis, yes, appears to be a little bit better, but it's not that different in a selected patient population with those that have up to 5 metastases. Overall, no statistical significance. And that led us to think, what is it that discriminates? And it is the volume. It doesn't matter if it's one lesion or a compounded volume of 3, 4, 5 that make up less than 14.8. That was our cutoff value, where 66% of patients at less than this value, regardless of the number, had freedom from polymetastatic dissemination, versus, unfortunately, only 17% for those that had a higher volume, a higher disease burden, a higher mutational burden, more aggressiveness in disease progression. We also found that looking at the scans, very simple radiomics concepts, looking at the scans, having an SUV value below 6.5 clearly showed better outcomes than higher than 6.5, and we combined those two to find that patients with low burden and low SUV value at 89% probability of being free of polymetastatic dissemination. Yes, many with multiple rounds of ablation. Those that had high values progressed rapidly. These are the patients that should start androgen deprivation therapy right away, because these patients will progress into polymetastatic conditions very rapidly. And what to do with this intermediate group, we don't know. We need to find molecular drivers, etc., that can tell us what to do with them. To conclude, the other important concept that came out of this experience was the fact that we can predict the probability of a local relapse early on based on PET dynamics. We looked at the delta of the PET at 3 months post-treatment, and we found overall, in all lesions treated with 24 or 30 or 3 times 9 gray, that if the delta was greater than 75%, a huge drop at 3 months, the probability of having a local control was extremely good versus a significantly lower. And as you can see, it was different even in the very, very high local control rates, single fraction, but it was huge in the refractions. What did we think we could do with this? If we can't treat with a single fraction right away for the benefit and cost effectiveness of it, we can treat with 3 and look at what happens at 3 months based on PET metabolic evidence to tell us the lesion is going to be controlled. We're up here. The lesion is likely to recur. Why don't we go in again and treat that small remnant of the disease still active to avoid progression? Because we know that the progression at the local level may be the beginning, the origin of further metastasis, and therefore we need to stop it right there if we can safely. And on that note, thank you very much. Bueno, antes de nada, felicitar por las 3 extraordinarias ponencias. Creo que ha sido una maravilla, 3 ponencias de una calidad científica extraordinaria. Creo que no os habéis dejado nada en el tintero, espero que algo sí, para que dé un poco de juego a este debate. Pero hemos hecho un paseo por la radioterapia que creo que ha sido exhaustivo, riguroso y fantástico, ¿no? Hemos empezado con el profesor Guix con la braquiterapia y sus distintas aplicaciones, desde la braquiterapia para pacientes de riesgo bajo, terapia focal, el PUST, su combinación con la terapia externa, y yo creo que no se ha dejado prácticamente nada en el tintero. A continuación, el doctor Marco Panicchi nos ha contado las posibilidades también de la SBRT, la radioterapia hipofraccionada en SBRT para pacientes de bajo, intermedio riesgo, intermedio alto, en todas sus posibilidades también, lecho prostático,
ganglios, en fin, yo creo que ha hecho un repaso absolutamente espectacular. Y por último, el doctor Carlo Greco nos ha contado el tratamiento hipofraccionado en pacientes oligometastásicos. Hemos tenido la suerte, además, de poder conocer de primera mano su propia experiencia de tantos años en el tratamiento de estos pacientes, todo lo que ha avanzado en los últimos años en el conocimiento, que es realmente impresionante y quiero felicitaros, ¿no? Me ha impresionado, Carlo, algunas cuestiones, ¿no? en las que has hecho hincapié, ¿no? Como el tumor primario sigue siendo el driver de las metástasis, ¿no? Y esto es un concepto muy importante. Un concepto muy importante, no importa el número, importa determinar perfectamente cuáles son y caracterizar esas metástasis. Y el go for it, perseverar. Si se va por ello, se persevera en el tratamiento de las metástasis y sobre todo, go for it. No se dude, a por ello, porque es fácil y es posible, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que en este pequeño resumen, mi idea es hacer algunas preguntas a cada uno de los ponentes, pero la idea es que la audiencia pueda preguntar todo aquello que se le haya quedado, que seguro que tenemos un Ha navegado en todas las ponencias la imagen, me parece que es fundamental. El profesor Guix ha hablado del PET-PSMA, ¿no? Como la importancia, y me gustaría saber cuál es la importancia que le das a esta técnica y sobre todo cuál es la que va a poder tener o qué futuro nos espera con esto, no solo en la braqui, pero también. Sí, bueno, yo con el PET-PSMA la verdad es que creo que se está abriendo una nueva etapa en el tratamiento del cáncer de próstata. Como fue el PSA para ver qué pacientes se podía hacer una biopsia o se tenían que hacer una biopsia antes de tener la enfermedad y sobre todo, por ejemplo, con la pandemia, que no se hacían suficientes PSAs porque la gente no salía, pues lo que se vio es que había un 50% de incremento de pacientes que en el primer diagnóstico ya tenían metástasis a distancia o ganglionares, ya estamos viendo por estos pacientes, pues yo creo que con el PET-PSMA también va a pasar algo parecido. Sobre todo vamos a limitar y a caracterizar mucho mejor la extensión de la enfermedad y por lo tanto vamos a hacer los tratamientos mejores. Va a influir en la cirugía. En la cirugía hay muchas veces que hay infradiagnósticos, que como no los operamos en radioterapia no los tenemos y a lo mejor tenemos pacientes que tengan un riesgo muy bajo de metástasis a distancia y que no lo veamos y que en cambio ahora con el PSMA pues podemos tratarlos precozmente, estas metástasis ganglionares, que sobre todo curiosamente en las imágenes que he puesto con el PSA muy bajito, de 0,9, de 1, hay uno el más alto que lo tenía de 1,96 y que son pacientes que después de cirugía en 2-3 años, hay uno de 6 años, pues se descubre la metástasis ganglionar a distancia, ¿no? Entonces yo creo que un poco probablemente va a ser un antes y un después y que va a ser un estándar en la estadificación de cada uno de los pacientes. No sé lo que piensan los otros, lo que pensáis vosotros. Yo personalmente soy entusiasta, Isabel lo sabe, que soy uno que empuja hacia que podamos tener la disponibilidad de poder hacer un PET con estos trazadores, porque como dice Benjamín, nos ayuda la selección del paciente. La selección del paciente è basilare perché una inadecuata selezione conlleva un trattamento inidóneo y por lo tanto un fallimento, un fracaso de la terapia. Además tenemos que considerar que hay otros avances. Isabel aquí me podrá confirmar, podrá dar más información que yo. Los tratamientos que se basan sul PSMA, el lutecio, el tratamiento con lutecio, que es otra arma que sacamos del bolsillo ahora. Ahora hay estudios que confirman que el paciente que tiene una positividad al PSMA con características, el paciente candidato a tratamientos radiometabólicos. Por lo tanto, tiene múltiples fases que nos permiten de utilizarlo
desde el punto de diagnóstico, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista del monitorizaje del resultado. Es un po' lo que son los biomarcadores desde el punto de vista de la biología molecular. Y tenemos que, si queremos seleccionar el paciente que se merece ser tratado, cómo tiene que ser tratado y cómo tiene que ser monitorizado por tratarlo eventualmente con una terapia de rescate cuando recae, yo creo que esa es un asma imprescindible, tiene que ser. Marco, una pregunta para ti. Has hablado de la hormonoterapia, ¿no? y cómo puede afectar. Y estábamos hablando del modelo lineal cuadrático. ¿Cómo afecta la hormonoterapia precisamente en estos pacientes? Y si cambia precisamente esos factores alfa y beta. En principio los datos que tenemos de la radiobiología nos indican que el cociente alfa beta, la radiosensibilidad expresa con el cociente alfa beta no se altera con el utilizo de la hormonoterapia. Es una característica intrínseca, por lo tanto sí que puede tener un efecto aditivo y superaditivo porque tiene un efecto pro-apoptósico, pero no va a cambiar la sensibilidad al tratamiento. Así como teóricamente no lo cambia el estadio de la enfermedad. Esto, aunque hay la publicación de Mirabel de más de 6.000 pacientes que confirma cómo efectivamente no hay cambiamiento, bueno, yo no estoy tan convencido, porque, por ejemplo, pacientes que tienen una biología más agresiva, por ejemplo, un Gleason 8-9, tienen un índice de proliferación mucho más alto y, por lo tanto, en estos casos sí que podría haber una eficacia diferente de la misma dosis de radiaciones a una población celular con características diferentes. Adicionalmente, claro, lo que importa al final después de estos tratamientos es cómo evoluciona, cómo queda el PSA, ¿no? El nadir PSA. Esto en los distintos estadios de enfermedad y en los distintos tratamientos, ¿cómo cambia? Hay evidencias que cambia. No cambia en el inmediato una vez acabado el tratamiento porque durante el primer año, que es el año donde el valor del PSA baja más rápidamente, más o menos es equivalente en el tratamiento de SBRT con un tratamiento de fraccionamiento convencional. Los años siguientes también baja en ambos tratamientos con una velocidad que es directamente proporcional a la clase de riesgo. Es decir, pacientes en alta clase de riesgo tienen una disminución del PSA mucho más lenta de pacientes con una biología más favorable. La differenza che hai entre el tratamiento en SBRT y el convencional parece ser que mientras a los 3 años un tratamiento de modulación de intensidad con fraccionamiento convencional se queda con el valor que llega a tener, es decir, no baja más, en la SBRT parece que pueda bajar ulteriormente. Y esto naturalmente si pensamos que el valor absoluto del PSA es un índice pronóstico de prognosis más favorable, tanto más bajo es, esto deja entender que probablemente no en todos los pacientes, pero por lo menos en algunos la eficacia podría ser superior. Habéis coincidido los tres en la importancia de la imagen, ¿no? Carlos, esto es para ti, has hecho mucho hincapié, sobre todo en las últimas diapositivas, la correcta elección del paciente que sea susceptible de estos tratamientos, ¿no? ¿Qué importancia le das? ¿Qué importancia crees que va a tener también? Un poco preguntaba Benjamín, pero ¿cuál es la importancia de esa selección de pacientes en base a la imagen u otros marcadores? Sí, con la primera cosa, in English. The images hide, if I may, and it's no pun intended, it's a wealth of information that's embedded in the images that we do not oftentimes extract. And there's a lot more, I think, in the years to come that we will extract that will be as useful, I think, in combination, in particular with molecular markers, to define the biology of the disease. And therefore, we can identify up front, ideally, who is really going to benefit the most, who is not necessarily going to benefit at all, or who is going to possibly benefit from a combination therapy, intensification of therapy. All of these is unknown to us, or largely unknown to us. Our attempt is probably one of the very few and the very first in the literature.
I think it is about time that we begin to dig out of the images the wealth of information that they contain. In PET imaging, of course, the SUV value is one of many. And probably, clearly, the easiest, or one of the easiest to extract. Let's make the most of it. Up until now, this has not been done. In combination with multiple other prognostic indicators, being mutational load, being specific mutations, I think will drive us to the right strategy on a bespoke, patient-by-patient, personalized medicine in the oligometastatic setting. It's a fascinating journey that we have embarked upon. And I think the next few years will show that it was the right journey to embark upon. Una última pregunta y enseguida paso la palabra a la audiencia. Carlos, para ti dirigida. Es verdad que la inmunoterapia en cáncer de próstata no ha sido muy extendida, pero sí es cierto también que hay dos especificaciones aprobadas en FDA, de Pembro y de Gemelli, no recuerdo ahora el principio, y están específicamente indicadas para pacientes que tienen alta inestabilidad de microsatélites, daño en el sistema de reparación de DNA, lógicamente, o alta carga tumoral, alta carga mutacional en el tumor, ¿no? En este sentido, uno piensa, también a la luz de la diapositiva que has puesto sobre las células STEM y todo esto, uno piensa qué importancia puede tener la radioterapia que al fin puede provocar estas mismas alteraciones moleculares. ¿Y cuál podría ser la aportación o la combinación de la inmunoterapia con la radioterapia y qué consecuencias podría tener esto, ¿no? En mi opinión, enorme, una importancia enorme. Immunotherapy was heralded as a solution that was ready to be implemented in large numbers, that would solve the problem and, largely resolve the problem of metastatic disease, including prostate cancer. As a matter of fact, I remember the first vaccine therapies started at MSKCC 20 plus years ago. Not really very effective. But anyways, the ideas were there, and I think the ideas are now coming to fruition. I think that immunotherapy has a role and will play a bigger role moving forward in the future if associated with ablative radiation therapy. And the reason is simple. T cells, CD28 in particular, get activated if they are presented the tumor-specific antigens. These are made available to them after ablation. Ablative radiotherapy prepares the journey for immunotherapy to work. If we see, moving forward, the effects that we have been searching for, it will be in an ideal combination between immunotherapy with the appropriate timing with ablative SBRT to metastasis. I think there is no two ways about it. We are beginning to get studies going, but I think it will clearly show that that is going to be needed. In other words, radiotherapy comes out as a critically important role in the management of metastatic patients with advanced polymetastatic disease with the use of immunotherapy again. Bueno, turno de la audiencia, por favor. Preguntas, ¿alguna pregunta para los ponentes? Isabel. Perdón. Habéis hablado bastante sobre el PSMA. Empezaré por la terapia, por el diagnóstico que he mencionado Marco. Es evidente que los resultados de los clinical trials que se han hecho con lutecio PSMA son tan buenos que la aplicación clínica tiene que venir ya, ¿vale?
Solamente estamos esperando la aprobación final de la Agencia Española de Medicamento para poder empezar a hacer la aplicación práctica. Respecto a lo que es el PET con PSMA, pues sabéis muy bien que los resultados de sensibilidad y especificidad son muy buenos, la sensibilidad siempre es muy alta y la especificidad es del 100%. Entonces, yo creo que el papel del PET con PSMA en el control de los pacientes no tiene que restringirse solamente a los controles evolutivos cuando sube el PSA, sino que probablemente, y hablando del mejor tratamiento posible para nuestros pacientes, esté totalmente indicado hacer un PET con PSMA en el momento inicial del diagnóstico para hacer un estadiaje como Dios manda. ¿Vale? Tendría que ser la rutina. Además, no olvidemos que pacientes que tienen un Gleason alto muy a menudo no producen PSA. Por lo tanto, nos encontramos a hacer un seguimiento con un elemento que no es confiable para identificar, para detectar la recaída temprana. Y esto nos quema en la elección de tratamientos limitados focales que puedan retrasar el utilizo de tratamiento sistémico y toda la toxicidad que está relacionada. Y es totalmente aplicable también para los oligometastásicos. Exacto, exacto. ¿Una pregunta más? Yo tengo una última pregunta que haceros. Carlos lo ha puesto en su diapositiva, yo creo que Marco también. Coste-efectividad, ¿no? Porque al final esto lo paga alguien, lo paga el paciente, lo paga el seguro, lo paga alguien, ¿no? Y claro, es importante saber los estudios que hay de coste-efectividad frente a otras alternativas terapéuticas, ¿no? No sé si cada uno en vuestro tema, en vuestra disciplina, en lo que habéis hablado, nos podéis contar algo al respecto. Pues empiezo yo, al ser el primero a hablar, pues hablo ahora también el primero, ¿no? Entonces, a ver, los tratamientos son costosos, no digo caros, sino costosos porque los equipos cuestan un dinero. Pero, por ejemplo, con el cáncer de próstata, que hay muchos pacientes, pues si uno este dinero lo divide por el número de pacientes, sale a un coste abordable por cada uno de los pacientes, ¿no? La segunda cosa es lo que la sanidad pública se ahorra. Muchísimo dinero. Y no solamente de costes directos para evitar retratamientos que son muy caros y tratamiento de las complicaciones y todo esto, sino además con un tratamiento de un día, pues la sociedad lo que se está ahorrando es que al día siguiente o al cabo de 3 o 4 días, aquella persona que cada vez es más joven, que se diagnostica un cáncer de próstata, pues puede incorporarse a su vida laboral de forma prácticamente inmediata, prácticamente sin efectos secundarios, pudiendo rendir al ritmo que tiene normalmente de crecimiento, de rendimiento. Y aparte se evitan, pues, o se ahorran tratamientos a largo plazo que pueden ser muy caros, como la inmunoterapia, que tiene un coste muy elevado. Entonces, por esto, también insisto, me sabe mal, insiste en una cosa, la importancia de hacer los tratamientos bien hechos con enorme precisión, aunque sean caras las inversiones iniciales, después se amortizan. Y la segunda cosa, el diagnóstico, como muy bien decía la doctora Roca, lo más preciso posible inicialmente. Y quizás aquí se abre una época nueva con el PSMA, como se abrió una época con el PSA y se hizo el tratamiento de cáncer de próstata pre-PSA o post-PSA, y yo creo que va a suceder lo mismo con el PSMA, porque la verdad a mí me sorprendió cuando empezó a salir, pues la fiabilidad del diagnóstico y lo precoz de las imágenes que nos da. Ya digo, más importancia casi el que sea negativo, para hacer tratamientos locales efectivos, que no el que sea positivo. Concordo plenamente con Benjamín. Cada tratamiento nuevo tiene un costo elevado que no justifica la eficacia. Efectivamente, en principio es difícil que tengamos un tratamiento que se pueda verificar desde el momento cero que tiene una eficacia superior. En este momento el tratamiento hipofraccionato parece garantizar algo más. Claramente no hay duda que el resultado puede ser equivalente, pero hay algún input que nos dice que probablemente será algo más. Ahora es un tratamiento costoso, sí que lo es. Lo es porque estamos acostumbrados a hacer, no es el tratamiento tan costoso el tratamiento nuevo, es que
es barato el tratamiento que hacíamos hasta ahora, porque utilizábamos una técnica muy simple, muy sencilla, como por ejemplo una planificación sencillamente con un TAC sin sistema de movilización, sin una resonancia magnética. Si queremos proporcionar la calidad de vida, hablamos mucho de calidad de vida al paciente, tenemos que invertir hoy para ahorrar mañana. Ahora te quiero hacer una pregunta yo, hacemos al revés. El ponente hace la pregunta al moderador. ¿Qué opinas sobre los biomarcadores para el seguimiento del paciente? Bueno, ¿Y cuáles son para ti los biomarcadores que tienen más futuro? Bueno, sabes que nosotros en Atris tenemos proyectos específicos de biomarcadores en distintas aproximaciones. Tenemos algunos para cáncer de próstata y precisamente para seguimiento y monitorización de pacientes tratados con cáncer de próstata, intentando detectar en biopsia líquida si aparece algún marcador de recaída e intentando averiguar también al mismo tiempo si podemos encontrar en biopsia líquida antes del tratamiento marcadores que nos puedan indicar cuál va a ser la evolución de los pacientes, ¿no? ¿Qué marcadores? Nosotros estamos mirando en DNA libre circulante, estamos mirando microRNAs encapsulados en exosomas y estamos haciendo una aproximación un poco más exploratoria, en la que hay menos referencia, mezclando todo esto con metabolómica. De tal forma que al final lo que pretendemos es desarrollar un sistema, una firma, con la ayuda de la inteligencia artificial que nos permita esta aproximación. Pero bueno, estamos trabajando en ello, sabes que estamos trabajando con mucho tesón en ello y somos muy creyentes o muy activamente trabajadores en la biopsia líquida para encontrar marcadores que nos permitan, sobre todo, la monitorización. Considerando che questo si può fare con una biopsia liquida, sería el ideal, perché aquí poi la relazione della che parlavamo tanto, costo-eficacia, ya cambiaría. Y ahora veo, Eduardo, me viene en mente otra cosa que no te hago preguntas, solo un comentario, porque es una cosa que con Carlo hablamos muy minuto. Desde hace años comentamos cuando nos vemos la radiómica. Es una cosa que me encanta y que me encantaría tuviese un desarrollo mucho más rápido de lo que hay en este momento. El principal factor condicionante es el factor económico, porque efectivamente efectuar una o más resonancia magnética conlleva un gasto que se tiene que justificar. Pero yo creo mucho en las variaciones, en el aspecto de la radiómica, en el monitorizaje en tiempo definido para identificar pacientes que tienen más o menos riesgo de poder recaer. Por lo tanto, creo que el futuro nos proporciona diferentes vías. La parte más fácil, entre comillas, para el paciente porque tiene un costo más bajo y más fácilmente aplicable, que es la parte de metabolómica, DNA circulante, genómica, y la parte también de la radiología, que me fascina la idea de valorar una multiparamétrica, así como se hace en tumores de cabeza-cuello, para ver cuál es la variación de la difusividad después de un tratamiento radioterápico. Yo creo que esto en la próstata nos podría ayudar, porque como comentábamos con Carlos, hay diferentes factores que se pueden cruzar entre el tratamiento, la planificación, el pre y el post, y podría ser un elemento añadido. Muy bien, pues si no hay más preguntas, ¡Ay, perdón! Irma. Bueno, ante todo, felicidades por estas presentaciones tan fantásticas. Yo soy patóloga, y la verdad es que las presentaciones eran muy de radioterapia y probablemente pues hay cosas que me he perdido. Pero lo que sí que me parece muy interesante es lo que han estado comentando y que es cierto, ¿no?, que es la selección de los pacientes, ¿no? Seleccionar los pacientes para las múltiples posibilidades terapéuticas que tiene cáncer de próstata, que creo que es de los que más ofrece, ¿no?, de diferentes tipos de terapia entre todas las neoplasias. Y yo como patólogo veo que, bueno, lo que se utiliza, pues de lo que podemos dar nosotros como información es el Gleason, ¿no?, básicamente, para estratificar a estos pacientes. Y quisiera saber si existe algún estudio o tienen ustedes conocimiento de alguna
de alguna otra herramienta que podríamos proporcionar y en este caso iba también muy dirigido a biomarcadores. Si los biomarcadores, aparte de papel, en el seguimiento podrían tener un papel a la hora de decidir estas terapias diferentes, ¿no? Estoy pensando en clasificaciones moleculares a la larga de cáncer de próstata. Bueno, por ejemplo, el MIRNA21 sabemos que está directamente relacionado con la apoptosis y por lo tanto cuando hay un aumento inhibe la apoptosis a través del gene PTEN y directamente viene del gene MARX. Por lo tanto, esto podría ser un elemento que puede identificar una forma más o menos radioresistente. Esto puede ser elemento. Por lo cambiado mucho desde el punto de vista de la anatomía patológica, que ahora nos pedimos, por ejemplo, no solo si un margen es positivo, si es focal, si es extenso, cuál es el Gleason, el margen. Estos son todos factores que sirven seguimiento, pero para una correcta identificación del paciente en el postoperatorio. Es decir, yo no voy a perder la necesidad de seleccionar el paciente cuando ya he decidido la terapia, pero también después hay marcadores, en este caso, saber cómo están los márgenes, cuál era la enfermedad del márgenes, para decidir si le hago o si no le hago un tratamiento postoperatorio. Muchas gracias. Pues ahora ya creo que no me queda nadie. Cerrará la sesión. Muchas gracias a los tres ponentes. A vosotros. Gracias por estas explicaciones. Y cerrará la sesión Santiago de Torres. Muchas gracias, doctor Greco, Panicki y Guix. No tengo nada que añadir porque ha sido interesante, ha sido denso y ahora lo que vamos a ofrecer es un cóctel para que podamos hacer todas las preguntas que queríamos hacerles y que no nos hemos atrevido a hacerles. En cualquier caso, gracias a todos por su presencia. Haremos más de la primera y seguro que serán igual de interesantes. Gracias a los ponentes, ha sido muy interesante. Y ya ven qué hacemos en ATRIS. Buen trabajo, excelencia y, sobre todo, poniendo el foco en el paciente, que es lo que no podemos olvidar nunca. Muchas gracias.